Planeta Conciencia, la nueva forma de sentir y pensar en la radio. Programa de la Voz de la Conciencia. Muy buenas noches, amigos oyentes, bienvenidos a Planeta Conciencia, la nueva forma de sentir y pensar en la radio. Planeta Conciencia transmitiendo en vivo desde la Puerta de Oro de Colombia, Barranquilla, gracias a la señal en línea de Radio Cultural Planeta Conciencia en su página web www.rcpc.co. Muy bien, estamos aquí compartiendo en esta mesa de trabajo del programa Planeta Conciencia, un programa dirigido a todas aquellas personas que cuestionan y que analizan con temas de actualidad, invitados especiales para todos ustedes y por supuesto la participación en el chat de cada uno de ustedes. Planeta Conciencia está integrado por sus servidores Lili Montes desde San Luis Potosí, Ofelia López en Saltillo, ambas en México, y aquí en la mesa de trabajo en los estudios Trinidad Ortiz y quien les habla, Neil Barrios. Sean todos bienvenidos a Planeta Conciencia, la nueva forma de sentir y pensar en la radio. Una nueva humanidad, un nuevo planeta. Primero saludo a nuestras compañeras en la mesa de trabajo. Hola Lili, bienvenida a Planeta Conciencia. Hola chicos, muy buenas noches. Un gusto estar nuevamente con ustedes después de que estuvimos ausentes una semana. Ya se extrañaba esta maravillosa mesa de trabajo. Saludos Trini, Neil, Ofe, un abrazo cordial para ustedes y dándoles la bienvenida a quienes empiezan a conectar a este excelente programa. Así Saludos. Es, hacía falta Lili, ya estamos nuevamente aquí con un tema muy importante, el tema de la sanidad emocional. Ese es el tema que vamos a compartir con todos ustedes. También está con nosotros ya Ofelia desde Saltillo, Coahuila, México. Hola, ¿cómo estás, Ofelia? Hola, bien, gracias, todo muy bien acá, escuchándolos con mucho gusto, Trini, Neil, Lili, y bueno, dándole la bienvenida a todos los radioescuchas que nos están sintonizando en este momento. Claro que sí, también Trinidad ya está dispuesta con nosotros. Hola Trini, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenas noches para todos, Lili, Ofe, Neil, buenas noches a todas las personas que están conectándose en este momento a nuestra revista radial Radio Planeta Conciencia. Hoy vamos a estar con un tema bastante interesante y por ahí vi que Salim también tiene algo relacionado para mañana sobre el tema, así que el tema está bastante candente, muchachos. Sí, los seres humanos estamos condicionados permanentemente por emociones. No podemos nosotros percibir al ser humano con cero emociones. Quien tiene cero emociones sería un ciberrobot, no sé qué tipo de ser tendría una condición de vida alejada de las emociones, pero nosotros la tenemos, unas positivas, otras no muy positivas, y en ese debate, pues en esos dos lados nos debatimos diariamente. ¿Cómo nosotros podemos tratar de controlar estas emociones para, por supuesto, vivir una mejor vida? Eso es realmente el objetivo de este programa, y para ello vamos a comenzar a desarrollar una charla entre todos nosotros para que ustedes también estén muy atentos y participen si así lo desean. Bueno, listo. Entonces vamos a comenzar, como siempre, con los conceptos. Entonces vamos a empezar. El tema de hoy es sanidad emocional. Entonces entendemos ya por sanidad como la ausencia de enfermedad, ¿no? Estar saludable. Y por emoción se entiende como el conjunto de reacciones orgánicas
que experimenta un individuo cuando responden a ciertos estímulos externos que le permiten adaptarse a una situación con respecto a una persona, objeto, lugar, entre otros. Entonces, la emoción es un conjunto de reacciones orgánicas, o sea, son fisiológicas. La parte emoción deriva del latín emotio, que significa movimiento, impulso. La emoción se caracteriza por ser la alteración del ánimo de corta duración, pero de mayor intensidad que un sentimiento. Por su parte, los sentimientos son las consecuencias de las emociones, por ello son más duraderos y se pueden verbalizar. Las emociones son las causantes de diversas reacciones orgánicas que pueden ser de tipo fisiológico, psicológico o conductual, es decir, son reacciones que pueden ser tanto innatas como estar influenciadas por las experiencias o conocimientos previos. Existen varios tipos de reacciones. Los especialistas que se encargan de estudiar qué es una emoción han determinado 3 tipos de reacciones emocionales. Las reacciones fisiológicas, como lo había dicho ahorita, es la primera reacción de emoción que se genera de manera involuntaria. Esta reacción involucra el sistema nervioso autónomo, el sistema endocrino, las expresiones faciales, los cambios hormonales y el tono de voz. Está también la reacción psicológica, que se refiere a la que es la que procesa la información. Más adelante, pues mis compañeras van a seguir hablando de eso. Y está la reacción conductual, que es la emoción, cualquiera que sea, que genera un cambio de ánimo y de conducta que se aprecia a través de los gestos corporales, como una sonrisa, un ceño de cejas. Las expresiones faciales reconocidas por todos los individuos son las del miedo, la tristeza, la alegría y el enojo. Bien, lo que escuché en repetidas ocasiones es que la emoción corresponde a una reacción. Sí, una reacción puede ser fisiológica, psicológica o conductual. Es decir, por alguna de estas razones, como origen o como causa, se produce un efecto que vendría siendo pues la emoción. Bueno, chicas, desde México, dentro de todo este juego de las emociones, ¿qué es importante resaltar antes de hablar de la sanidad de las mismas? Lili. ¿Me puedes repetir la pregunta, perdón? No, ¿qué podríamos aportar para iniciar el tema antes de comenzar a tocar o hablar de la sanidad de las emociones? Es decir, cómo introducir para entender qué es una emoción realmente, ¿no? Es okay, como bueno, lo que primero deberíamos entender entre todos para luego pasar a cómo vivir dentro de una sanidad emocional. Ok, sí, yo considero que un punto importante es establecer una diferencia entre lo que es una emoción y un estado de ánimo, porque solemos conceptuarlos de manera similar, ¿no? En general, las emociones son una respuesta a algo que nos llega de fuera. Los estados de ánimo, en cambio, pueden llegarnos también desde el interior, o sea que pueden ser autoproducidos. Las emociones radicalizan y simplifican nuestra percepción de los acontecimientos y los estados de ánimo la complican, pero la hacen más sutil. Entonces, complementando también un poquito de lo que estaba comentando Trini, una emoción es un estado psicológico que implica 3 componentes distintos. Una experiencia subjetiva, que es la que se basa en los sentimientos de una persona. Una respuesta fisiológica, que es, por ejemplo, cuando hemos pasado, ¿no? Que hemos sentido un nudo en el estómago o fuertes palpitaciones en el corazón debido a la ansiedad o al miedo, y algunos hemos experimentado, no sé, sudoración de las manos, el ritmo cardíaco se nos acelera mucho, la respiración es rápida, y todo esto es controlado por el sistema nervioso simpático. Y también responde a una respuesta conductual o expresiva, que es lo que también comentaba Trini, ¿no? Que esto ya es cuando se expresa de una manera, con un lenguaje corporal en general. Pues si es algo de la sonrisa, pues tendemos a abrir más la boca, ¿no? Para carcajearnos, para expresar esa felicidad o ese placer. Comprende. Entonces ahí tenemos, vamos entendiendo poco a poco, amigos oyentes de Planeta Conciencia,
¿Cómo resulta una emoción? Ofe. ¿Me escuchas, Ofe? Sí, es que quito el micrófono porque luego se oye muy feo. Ok. Bueno, mira, aquí yo quisiera iniciar con un pequeño diagrama en donde podríamos quedar más claro los conceptos que ya pusieron en la mesa mis compañeras. Es decir, nosotros la emoción, como dijo Trini, es un movimiento, ¿verdad? Es un impulso. Pero eso viene porque tenemos algo en el exterior que nos hace, ¿verdad?, tener ese impulso. Entonces, eso del exterior es un pensamiento. ¿Cómo se genera esto? Bueno, nosotros tenemos, como dice Abraham Maslow, ¿verdad? Como decía él, necesidades. Él hizo una pirámide de necesidades de las cuales nosotros como seres humanos tenemos que satisfacerlas. Entonces, al tener nosotros una necesidad, se viene a través de un pensamiento, nosotros podemos crear esa necesidad. Entonces tenemos una sensación en nuestro cuerpo, o sea, la sensación, la emoción y el sentimiento casi van de la par. La sensación es lo que se siente en el cuerpo, ¿verdad? Que el movimiento en el estómago, que las maripositas, o que se te pone chinita la piel, esos son sensaciones corporales. Y eso genera una emoción que genera un sentimiento, y ese sentimiento genera una conducta, ¿sí? Entonces, eso es como un diagrama. Entonces, aquí en México hay una psicóloga, una psicoterapeuta gestaltista, Miriam Polit, que hablaba sobre la importancia de encontrar los principales sentimientos, porque hay 1000 sentimientos, ¿verdad? Tal vez ahorita conforme vayamos platicando vamos a encontrar muchos sentimientos, y ella nos decía que los principales son 5 y les llamaba matea. ¿Por qué matea? Porque es como para aprenderse estos 5 sentimientos. La M es de miedo, la A es afecto, la T es tristeza, la E es enojo y la A es alegría. Y esta matea la tenemos nosotros, todos los seres humanos, como nuestros principales sentimientos innatos. O sea, ya nacemos con esos sentimientos. Y esos sentimientos tienen pues una línea, ¿verdad?, de mayor o menor escala, y ahí es donde están todos los demás sentimientos que luego nos perdemos en tantos sentimientos. Entonces, por eso ella lo separa en los primeros sentimientos innatos. O sea, podemos observar a un bebé y el bebé nos puede manifestar esos 5 sentimientos, y cada uno de ellos tiene un propósito para nosotros. Uh-huh. Bueno, fíjense, aquí estamos haciendo un recorrido de conocimientos alrededor de lo que es la emoción. Vamos a ir, digamos, sacando conclusiones entre las definiciones que se han compartido, y una de las primeras, pues, que ya dijimos, es que la emoción es una reacción, amigos oyentes, a una situación anterior que puede estar determinada por un pensamiento, por un estímulo externo, y que también se puede ver reflejado en el cuerpo físico a través de lo que sucede corporalmente. Yo tengo acá una investigación, amigos oyentes, que quisiera aportar desde otro punto de vista sobre la emoción, el sentimiento y el sentimentalismo, ¿verdad? Entonces, nosotros, antes de hablar de la emoción, podríamos referirnos a la causa que genera la emoción, que vendría siendo el pensamiento. Y el pensamiento es la respuesta interna de lo que sucede o lo que sucede dentro del hombre, en la relación del mismo con el mundo que lo rodea, con las otras personas, en fin, con las situaciones de la vida diaria. En ese sentido, cuando nosotros nos desarrollamos, cuando nosotros realizamos actividades permanentemente, estamos generando pensamiento.
Y el tipo de pensamiento, cualquiera que sea, va a tener como resultado o va a parir algo muy interesante, que es la emoción. La emoción vendría siendo el juego químico que surge como resultado a la actividad del pensamiento. El pensamiento se transforma en emoción, que puede ser positiva o negativa, determinado por el pensamiento. Ahora, se asocia la emoción con el sentimiento. Sin embargo, dentro de la investigación que yo tengo, el sentimiento está relacionado al sentir de la mente. Sentimiento, sentir mental. Y el sentimentalismo, amigos oyentes, dentro de todo esto, lo podemos comprender como esa imagen captada por los sentidos, guardada en el cuerpo mental, creada dentro de nosotros mismos, y se convierte en sentir de los sentidos, es decir, la memoria en la mente, que dará un nexo de figura más o menos alcanzado con una persona, con alguna cosa. ¿Cómo lo puedo explicar de una manera más sencilla? Nosotros desde pequeñitos aprendemos a relacionarnos con nuestro padre, con nuestra madre. Y hay situaciones en las que nuestros padres comienzan a interactuar con nosotros. Ahí se va grabando a través de los sentidos una experiencia que va generando un pensamiento en el niño o en el bebé correspondiente a eso que ocurre con el padre. En el momento en que la madre le da el seno, en el momento en que lo mima, en fin, va grabando en sus sentidos, con sus sentidos, una imagen. Allí entonces comienza a generar el bebé un sentir de sus sentidos, o lo que nosotros llamamos normalmente sentimientos. Como a través de ese sentir de los sentidos genera un pensamiento, inmediatamente va a surgir posteriormente una emoción. En algún momento, por ejemplo, el niño puede sentir mucha alegría, mucha euforia, y eso lo va a expresar corporalmente, porque la emoción es un juego químico que ocurre dentro del cerebro. Es decir, el pensamiento es algo energético, mientras que la emoción es algo químico, físico. Se traduce como química en el cuerpo, y de allí que el cuerpo reacciona a las emociones, porque llega a las células. Después que el corazón sella esa emoción, llegan a las células y hay una reacción, amigos de Planeta Conciencia, con relación a eso que se sintió. Sin embargo, en la medida en que vamos creciendo, vamos grabando más profundamente imágenes, vamos grabando profundamente situaciones, y esto va a seguir fortaleciendo el sentir de los sentidos o sentimiento. Y cada vez más el sentimiento, en esa inconsciencia del pensamiento, se convierte en sentimentalismo, que al final es un veneno para la inteligencia, porque carece sobre todo de razón lógica. En ese sentido, esta investigación que yo tengo, apoyando o sumando a lo que ustedes traen, comenzamos a entender que la emoción vendría siendo en sí el resultado de una situación o estímulo externo, o también interno, porque se guarda como sentimentalismo, es decir, una memoria ya que está dentro de nosotros. Ok. Y también que la emoción es a corto plazo, o sea, es algo que es temporal ahí. Y el sentimiento es a largo plazo. O sea, es algo, es por ejemplo, le tengo miedo a una serpiente que está aquí. O sea, es una emoción de miedo. En el momento le tengo miedo a la serpiente. Pero es que se genera. Y otra cosa es que yo le tenga miedo a la serpiente. O sea, es algo ya que siempre lo voy a tener. Claro, el miedo a la serpiente, el temor a la serpiente surgió por una experiencia. Exactamente. Es decir, se generó un pensamiento, una memoria, un sentir de los sentidos. Entonces ya ahí hay algo grabado. Y como es un pensamiento, porque se grabó como pensamiento, como memoria, va en algún momento, por algún estímulo, a surgir en el momento la emoción. Que en la experiencia genera una emoción de miedo, que en este caso sería miedo por el pensamiento de temor que se grabó con anterioridad, por alguna experiencia, en este caso con una serpiente o con alguien que le sucedió algo. En ese sentido, ¿qué más podemos ir construyendo para luego nosotros entender por qué nos dominan las emociones? Porque lo que nosotros notamos en la vida de los seres humanos es que reaccionamos permanentemente y estamos como ahogados permanentemente de las emociones. Fíjate, Neil, si me permiten opinar. Aquí con lo que estás diciendo, yo entiendo que el sentimiento es
la autopercepción que tenemos nosotros de la emoción, ¿sí? O sea, el sentido que le damos nosotros mentalmente, ¿verdad? A lo que estamos sintiendo en el cuerpo. Entonces, bajo esa premisa, podemos decir, y regresando al estudio de los sentimientos innatos, por ejemplo, el miedo, que en este caso estaban comentándolo como un ejemplo negativo, el miedo no es en sí un sentimiento negativo. El miedo bien utilizado o en la percepción correcta, innata, ¿sí? Sin la experiencia, ¿verdad? Sin ese aprendizaje de lo vivido, nos ayuda a tener una autoprotección. Es decir, el miedo existe en nosotros porque es una herramienta que nos autoprotege. Ahora, Ofelia, en ese sentido, alguna vez hicimos una investigación y quisiera aportarla aquí, porque en los términos creo que también hemos aceptado unos términos que se han propuestos a lo largo del tiempo y en la psicología y todo esto, pero el miedo como sentir de la mente y que desprende una emoción es algo absolutamente negativo. Es decir, no compararlo con aquella situación que puede preservarnos. Es decir, el miedo tiene como máximo objetivo doblegar, paralizar, detener, etcétera. Mientras que el instinto de preservación o de alerta o de atención o de riesgo es distinto. Lo que Sin pasa, embargo, Neil, pero, cuando me dices Ofelia es como que, ay, estás enojado. No. Creo que es tu nombre. Lo que yo digo es que, o sea, estoy de acuerdo contigo. Ajá. De hecho, al inicio les platicaba que el miedo tiene una línea. O sea, el instinto, lo que tú me estás comentando, esos son unas líneas del miedo. O sea, el miedo viene desde el terror hasta el instinto. O sea, yo no estoy diciendo que sea positivo. O sea, si nosotros, ningún sentimiento es positivo. Porque si nos vamos a, por ejemplo, la euforia, que es lo máximo de la alegría, sí. no está correcto. O sea, ahí ya sobrepasa, ¿verdad?, los límites de lo que es bueno y malo. Claro, aquí el aporte que quiero hacer es que en la terminología nosotros hemos aceptado cosas, ¿sí? Fíjate que tú ahora lo acabas de categorizar en rangos del miedo, pero en sí el miedo es algo no natural. El miedo no existe en la creación. El miedo es producto de lo que pasó después de la desviación. Entonces, eso no se sabe normalmente en el mundo de la psicología, en el mundo del entender el pensamiento. Por eso digo que el aporte que entrego busca que nosotros hagamos reevaluación de lo que creemos y el sistema enseñó. En este sentido, el miedo como sentimiento es algo que no existe en ningún rincón del universo, solo existe en este planeta. Y fue un mecanismo de control. Entonces, ¿cómo diferenciamos cómo le llamamos aquello que en algún momento nos puede, como advertencia, ubicar en un momento determinado, que no es el miedo? ¿Me hago entender? Sí, perfectamente bien. Entonces, ahí es donde viene la necesidad de reevaluar ese concepto, porque de alguna forma estamos valorando o metiendo dentro de nuestros valores un antivalor que surgió después de una manipulación. Los seres humanos nunca sentimos miedo. Si nosotros, por ejemplo, vamos a los tiempos en los que teníamos enfrente un dinosaurio aquí, no existía rebelión, no existía manipulación. ¿Qué sentía el humano cuando tenía frente a un animal grande? Instinto de supervivencia. Primero, en la primera oportunidad que estuvo frente a él, no sintió nada.
porque no lo conocía. Es como los niños cuando ven por el ratón. No lo conoce. Pero ya el niño incluso trae memorias. Sí. El niño puede entender qué es peligroso y qué es no por la memoria de miles de años como humanidad. Sí. Pero bueno, algunas cosas en no. algunos casos Exacto. no. Exacto. Entonces, cuando estábamos frente, pónganse en situación. Sí. Vieron el monstruo por primera vez. Y ustedes incluso antes que el cavernícola se pudo acercar a él en unos límites que hoy ni siquiera lo haríamos. Hoy, ¿por qué no lo hacemos? Porque en algún momento aprendimos por la experiencia que no era tan bueno estar cerca, porque era un animal que representaba algún peligro. Peligroso. Exacto. Luego de que al primer ser humano le sucedió algo fuerte, traumático, teniendo una experiencia con un dinosaurio, que es el ejemplo que estamos colocando, grabó una memoria. Y la memoria, en los que vivieron la memoria, en el que estuvo vinculado en la memoria, creó un conocimiento. Y el conocimiento es que la próxima vez no me acercaba. No por miedo, sino por aprendizaje. Entonces, de ahí en adelante el ser humano aprendió a relacionarse, en este caso, con los dinosaurios, día a día. Pero no por miedo, sino por aprendizaje. Ahora, ¿cuándo apareció el miedo? El miedo fue instaurado. Cuando, por ejemplo, los dioses cuando cayeron y comenzaron a decir, si tú no haces esto, yo te voy a hacer esto. Entonces, ahí utilizaron el miedo como modelo, entre comillas, de aprendizaje, pero no fue aprendizaje, es un modelo de sujeción. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, ya de en adelante, cuando el ser humano ya no ve el dinosaurio, sino que veía la nave o veía el bicho raro, inmediatamente sentía miedo. Por primera vez la humanidad comenzó a sentir miedo. Y tanto es así que hoy, con el tiempo, hemos reevaluado o hemos aceptado el miedo como parte de nuestra existencia. No, y fíjate que en esa situación, cuando se siente el miedo como emoción, ahí es donde empezamos a experimentar toda esa secreción de sustancias que es lo que llamamos sustancias negativas o sustancias estresoras, que son las que nos generan afectación a nivel fisiológico. Ahora, puede pasar algo, hemos aceptado tanto el miedo que ya, o sea, está tan ligado a nosotros que en cualquier situación lo podemos sentir. Pero imagínense si nosotros comenzamos a reevaluarlo como no natural. Pero, Neil, entonces, en ese orden de ideas podríamos decir que las emociones primarias fueron parte de la manipulación, que son la ira, la tristeza, el miedo, la sorpresa, y está también la alegría y la aversión. Pero la alegría, como decía Ofelia, si la llevamos a la euforia, ya no es tan benéfica. No es una emoción benéfica. Exactamente. Claro, entonces, porque son más las negativas que las... ¿Qué opinan ahí en ese planteamiento, muchachas? Sí, bueno, aquí ya es ya separar, ¿no?, los conceptos de cuáles son las emociones dañinas las dañinas negativas de las positivas. Entonces, las emociones negativas vamos entendiendo que son aquellas que nos van a producir un malestar psicológico o un desagrado. Y las más estudiadas, ya como dijo Trini, pues son la ira, la tristeza, la ansiedad, la depresión, el estrés, la ira, la culpa, la insatisfacción también. Entonces, todas esas son emociones poderosas que tienden a ser invasivas y que quiebran nuestro equilibrio interno, ¿no? Entonces, por eso es importante identificarlas en nuestro día a día. Y por el contrario, las emociones positivas, pues aquí van aquellas que van a producir una experiencia emocional agradable en nosotros, como lo es la alegría, la gratitud, el interés, orgullo, serenidad, esperanza, paz, amor, inspiración, etcétera, sin llegar a la euforia, porque eso es ya donde implica lo negativo, ¿no? De desarrollar una emoción así de explosiva, ¿no? Neil y Trini y Lili, a mí en lo personal, en lo que comentas, me queda un súper aprendizaje, porque el revalorar esos conceptos
nos pone en otra expectativa totalmente diferente a como lo hemos vivido. Es como si tú leyeras un libro y a veces no entiendes las palabras, entonces no conoces el concepto que realmente está queriendo decirte el autor. Y cuando ves qué significan las palabras o cuáles son su significado etimológico, ¿verdad? Entonces comprendes mucho mejor el mensaje que te está diciendo el escritor. Uh-huh. Entonces, en este sentido, si nosotros revaluamos esto que estás tú poniendo aquí en la mesa sobre los sentimientos innatos, bueno, automáticamente para mí es como una como que se abre un panorama diferente en cuanto a ver que esto no es nato, o sea, esto es aprendido. Entonces, el miedo que en la actualidad, pues ahorita en este momento todo el mundo o la mayoría lo está viviendo con este bicho, ¿verdad? Sí, con la pandemia. Todo lo que estamos viviendo. Entonces, imagínate, o sea, más se abre nuestro panorama referente a esto. Mira, que acabas de poner un ejemplo importante para graficar precisamente lo que en terminología explicamos ahora. El miedo que se le ha implantado a la gente por el tema del coronavirus ha servido para paralizarlo, ha servido para que obedezca. De hecho, ahí el miedo nunca ha sido bueno porque, por ejemplo, la persona dice, por miedo, entonces uso la mascarilla todo el día. Ahí no hay razonamiento, porque el miedo invade. Mientras si hubiese prevención, en la prevención, no sé, es que debería buscar el término que se ajuste realmente a lo que Ofelia nos estaba compartiendo ahorita, de esa necesidad de la alerta, del entender el riesgo. Protección, más bien, instinto de protección. Bueno, cualquier término que nosotros acá nos inventemos para expresarles a los oyentes que eso es natural. Sí, porque cuando uno tiene el instinto de protección, tú te enfrentas al peligro y actúas bajo unos mecanismos de protección. Por ejemplo, en las empresas uno se pone el casco de seguridad, las gafas, o sea, nos enfrentamos a un peligro, por ejemplo, como la proyección de partículas, pero utilizo una careta y puedo hacer el trabajo en un esmeril, por ejemplo. Eso es un peligro. No le voy a tener miedo porque voy protegido con una careta y hago mi trabajo. Entonces es un factor de protección. Entonces, distinto al miedo. La diferencia es que ante esa alerta natural, porque es natural, venimos con ella, hay pensamiento, hay razonamiento, hay atención, hay decisión, hay avance, porque ese sentimiento o esa protección natural que tenemos nos impulsa. Claro. Mientras que el miedo tiene un objetivo único: paralizar, para que el ser humano obedezca. Y lo que dice Ofelia con el tema de la pandemia, por ejemplo, nosotros hemos visto, y le comentaba eso ayer a Trinidad, que hemos visto a niños, bebecitos pequeñitos de 1 o 2 años que le ponen tapabocas, sin entender que uno de los sistemas inmunológicos más potentes que tiene el ser humano es cuando es un bebé, es cuando es un niño. Pero el miedo no deja que razones, que pienses, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos la dificultad del miedo. Bueno, y la relación, ¿verdad? Bueno, ya voy ligándolo, la relación que hay de nuestras emociones con el espíritu, porque tiene muchísimo que ver esa relación, ¿no? Con un estado de conciencia precisamente para nuestro avance o ascenso espiritual, porque como comentaba Trini, que esto se va almacenando en memorias. Bueno, pues ya nuestro espíritu es precisamente ese cúmulo de memorias. Entonces, creo que ahora el conocernos a nosotros mismos, si ahorita estamos hablando, por ejemplo, del miedo, que es nada más una cuestión, podemos autoanalizarnos y saber desde dónde podemos traer eso, y quizá ni siquiera sea una experiencia vivida en este momento, sino que sea ya algo que traemos ya de acumulado, ¿no? De encarnaciones anteriores. Por eso va muy relacionado con el espíritu.
Claro, permítame saludar a los oyentes. Tenemos el reporte de sintonía de Connie, que está en la ciudad de Cali, aquí en Colombia, reportando sintonía, diciéndonos gracias por ese lindo compartir en el avance de reconocer que si es dañino como emoción. También está con nosotros Eli Vázquez, fiel oyente de RCPC. Hola, buenas noches, Neil. Saludo a las 3 chicas llegando a tiempo para escuchar el tema. Las emociones guardadas también pueden generar enfermedades físicas. Ella hace la pregunta. Trinidad dice que tiene la respuesta. Sí. A ver. Precisamente iba a decir algo porque entró la investigación. ¿O lo vas a decir? Lo voy a decir. Bueno, que sí lo iba a decir cuando Lili habló. Ya es pasado. Ahora lo voy a decir ahora. Siguiendo lo del miedo, las emociones están relacionadas con nuestro cuerpo y como el tema es la sanidad con las emociones, el miedo está asociado a nuestros riñones. O sea, cada emoción está asociado a un órgano de nuestro cuerpo. Entonces, para seguir el ejemplo del miedo, el miedo está asociado a los riñones. A nivel psicosomático, el miedo paraliza y bloquea la energía renal. Esta emoción es negativa cuando se siente por situaciones de peligro imaginarias. Porque de hecho también podemos sentir miedo imaginariamente, o sea, una situación que no está pasando, nada está pasando y generamos todas estas emociones. Por ejemplo, cuando nos vemos una película de esas de terror que a mí no me gustan, también generamos todo esto y afectamos el órgano de los riñones. De forma prolongada afecta directamente a la boca del estómago y se manifiesta con deficiencias renales, ansiedad, insomnio, sudor espontáneo y sequedad bucal. Entonces, esa es la afectación del miedo en el órgano de los riñones. Y así cada emoción tiene asociado un órgano. Interesante eso, ¿verdad? Cada emoción tiene un órgano directamente relacionado en afectación o también, por supuesto, en beneficio. Sí, por ejemplo, la alegría está asociada al corazón. Entonces la alegría, pero está el tema de lo que decíamos ahorita, la euforia, la alegría excesiva, que es el estado de euforia, puede afectar negativamente el corazón, pudiendo llegar a provocar algún tipo de trastorno, incluso de tipo mental. Bueno, ahí está la respuesta a Eli. ¿Algún comentario al respecto de las consecuencias de las emociones en nuestro cuerpo? Sí, yo siento que las emociones, pues estamos hablando, ¿no? Ahorita de las dañinas, el acumularlas tanto en nuestro corazón como en nuestro pensamiento, todo eso nos va generando que ese cúmulo se vaya transformando en un rencor, ¿verdad? Entonces ese rencor lo que impulsa es que por dentro de nosotros nuestras células captan toda esa información, toda esa digamos también energía sí, esa información. Entonces nuestras células se van contaminando y al estarse contaminando nuestras células, pues inmediatamente entonces surge la enfermedad. Es lo que yo puedo ahí aportar. Sí, sí, así es, Lili. Siguiendo con una listica pequeña de algunas emociones, cómo afectan los órganos del cuerpo. Por ejemplo, la tristeza está asociada con los pulmones. Cuando la tristeza es duradera, afecta al pulmón, repercutiendo en el pecho con sensación de pesadez, cansancio y depresión. La ira está asociada al hígado. La rabia hace subir la bilis. Los síntomas más comunes son sabor amargo en la boca, ojos enrojecidos o amarillentos, cara y cuello sonrojados, dolores de cabeza. La preocupación está asociada con el vaso y el páncreas. El desánimo, la opresión en el pecho y hombros, la falta de respiración son algunas de las consecuencias, como cuando la preocupación se convierte en una constante en nuestro día a día. Entonces, sí, las emociones, pues de lo que yo puedo comprender de la conclusión que llegamos ahorita con Neil, Ofe y Lili, es que todas son parte de la manipulación. Y si
Todas no, porque hay un conjunto de emociones que debemos llamar libertarias, emociones libertarias. Okay. Es decir, la emoción no es algo negativo, o sea, es en lo que se convirtieron por incidencia. Lo que quiero destacar con esto es que no es nuestra naturaleza. Tenemos una reacción al pensamiento que se determina en emoción. Tenemos un sentir de los sentidos, tenemos un sentir del corazón, pero todas estas emociones y percepciones fueron alteradas, surgiendo las emociones negativas, ¿verdad? Okay. Ahora, no quiero decir con esto pues que nosotros siempre que estuvimos aquí esto era un paraíso, ¿no? En el sentido de que no sentíamos alguna emoción contraria en principio, ¿no? Porque imaginemos nosotros entendiéndonos o comprendiéndonos cuando llegamos al planeta. Poco a poco, en el mismo juego de las emociones comenzamos o entendimos cómo hacerlo. Pero ya después todo varió, completamente varió. Por eso hoy la emoción, por ejemplo, es una cosa instantánea que nos domina. ¿Quién no siente rabia o ira? Por ejemplo, hay un ejemplo muy claro para esto, y es como cuando uno conduce, ¿no? Los que conducimos un automóvil, una motocicleta o hasta una bicicleta, lo que sea, o incluso de peatones. En algún momento alguien se te puede atravesar inoportunamente, irresponsablemente, y tú inmediatamente sientes, tú reaccionas, y lo que surge allí es una emoción. Y díganme ustedes si nosotros la controlamos inmediatamente. No. Ahí surge. O sea, esa emoción ahí es automática. Se ha grabado en tanto tiempo como humanidad que genéticamente está ya guardado y reaccionamos. Entonces, cuando Jesús dice y menciona amaos a los enemigos, es una programación distinta que tenemos que comenzar a meter en nuestro cuerpo mental como pensamiento, como un nuevo pensamiento, para que surja una emoción distinta. Pero eso lleva un tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros en este trabajo de ascenso no podemos salir con el cuento de que, ay, como yo estoy en este proceso ya no cojo rabia. Claro que la coges. Claro. Claro que la No coges. sabemos en qué momento se sale el choqui. De hecho, y resulta pues, que... no. Y es que ¿sabes por qué? Porque lo que pasa es que como tenemos una reacción en el cuerpo, automáticamente se hace una manifestación en lo neuronal. O sea, hay ciertos neurotransmisores que se generan de acuerdo a esos o a esas emociones que nosotros estamos produciendo, y entonces esos neurotransmisores mandan los mensajes instantáneos a que nosotros tengamos esas reacciones, y muchas veces se nos hacen adictivos, ¿no? Entonces tenemos como que una adicción a varios neurotransmisores, como por ejemplo la adrenalina, ¿verdad? O sea, el sentir, la emoción y los deportes extremos y lo que nos ha hecho el estar viviendo en lo cotidiano de lo material, nos hace que nos volvamos inclusive adictos a nuestros propios neurotransmisores, y ya necesitamos crear más y más y más, y eso afecta directamente a nuestros sistemas, ¿verdad? A nuestros sistemas, a nuestros órganos. Mira que Claro. Ofe ha dado un punto de conocimiento muy exacto, y es que las emociones están relacionadas directamente a los neurotransmisores. Sí. Porque es la forma en que químicamente se produce o corre o se ejecuta la emoción. O sea, la emoción no es algo efímero o energético, simplemente es química y funciona dentro del cuerpo del ser humano. Y otra cosa que quiero agregar dentro de las consecuencias, y aprovechando que Ofelia habló, Ofe. Si no sale mi chuki. Sale mi foie. Ella mencionó de cómo nosotros podemos ser adictos a ciertos neurotransmisores, aquellos que elevan la euforia, o aquellos que elevan, por ejemplo, aquí en los deportes extremos,
la adrenalina. Uh-huh. Hay una reacción por emoción. Sí. ¿Y sabes qué produce la adrenalina en el cuerpo celular? Es dañina. Es dañina. Sí. Es dañina. Entonces, pero ¿qué es lo que además de lo que físicamente puede generar en la célula, hay otra parte que no se habla, y es cómo ella ciega la adrenalina en exceso, porque en cantidades moderadas es la sustancia que en algún momento garantiza la supervivencia, pero en momentos pequeños, instantes. Pero ella mata la inteligencia celular. Es decir, la célula posee una inteligencia. Cuando digo inteligencia no me refiero solo a la información que ella tiene para crecer, para reproducir, no. Estoy hablando de la inteligencia de sabiduría que ella tiene dispuesta para el ser humano. Cuando nosotros hablamos del conocimiento interior, eso es real. ¿Y de dónde surge? De la célula. La célula, en un diálogo interno, la comparte con el corazón, y el corazón lo comparte con el cerebro, con la mente, y viene la sabiduría aquí a la mente. Entonces, esos estados de estrés y esos estados máximos donde la adrenalina surge, mata o ahoga esa inteligencia, además de lo que pasa celularmente, ¿no? Pero entonces nos hacemos más brutos internamente con el juego emocional. Entonces, fíjate la estrategia. Entre más miedo te genera, entre más miedo y hago que lo sientas, más ciego tu poderío interior. Sí. Literalmente hablando, el poderío interior. Entonces, por esta humanidad le teme a todo. A quedarse sin trabajo, a quedarse solo, a que no sé qué, a que no sé cuándo, ahora el virus y la vacuna y no sé qué. Entonces, todo eso no solamente ciega la razón, como lo decíamos ahorita, sino que también ciega el poderío interior. No tienes nada. Entonces, eres simplemente alguien fácilmente manipulado. No, y como dices, oscurece nuestro espíritu a tal grado que nos deprimimos. Y entonces vivimos en una depresión total. Sí, y esa manipulación, manipulación psíquica que se profundizaron, ¿no? En atornillarnos, en adoctrinarnos para tener eso, y que a partir de eso nos estemos alimentando precisamente esa adicción. Es lo que hace que también el corazón, digamos, que se vaya tapando, o que quede por allá muy adentro, muy en el olvido, y ya no logramos escuchar esa voz interior. Entonces pues estamos desarmados totalmente ante este cúmulo de emociones y de sensaciones, ¿no? Ya no percibimos esa sabiduría que está ahí en el corazón, ya no la escuchamos, esa vocecita interior. Sí, total. No, y muchos psicólogos o autores, como también se llaman, de libros y de toda esta cuestión, nos hacen ver las emociones como algo bueno. E incluso pues el tema del control de las emociones se ve como algo muy superficial, o sea, no se le da la trascendencia que como la estamos viendo desde este punto de vista, sino como algo, o sea, ahorita como decía Ofelia, el miedo, sí, y es lo que el común de la gente percibe, el miedo como un factor también bueno, o sea, que dentro de sus funciones es algo que nos sirve para protegernos del peligro, no sé qué. Entonces nos hacen ver esto como para que no le prestemos tanta atención al tema de las emociones, nos subamos en una montaña rusa y generemos todo ese montón de adrenalina, y es algo como natural, normal, y no sin saber todo el daño que nos estamos causando. Hay situaciones en las que nosotros tradicionalmente nos enseñaron a tenerle miedo, pero cuando nos enfrentamos a ellos con una situación de conciencia, díganme ustedes si han sentido miedo. No. ¿Desaparece? Sí, claro. Ay, ¿qué pasó con el miedo ahí? ¿Sí se dan cuenta? Sí. No es original. Entonces, nos programan para tener miedo. Pero cuando el hombre despierta su conciencia, el miedo desaparece. La lógica lo dice. La lógica dice que en la medida en que el hombre avanza en su espíritu, va dejando atrás sus miedos, y sus falsos dioses. Okay. Entonces, es natural que el hombre no sienta miedo. Cuando digo hombre, recuerden que hombre es una condición de él y ella, ¿no? Hombre es humanidad. Sí, claro. Sí. Entonces allí el hombre deja atrás sus miedos.
Yo recuerdo muchas situaciones en las que me dijeron que era peligroso, me dijeron que era riesgoso, me dijeron que debía tener miedo y lo sentía por la programación en la que crecí, como todos. Pero cuando estoy frente a la situación, pues resulta que no era como me lo habían dicho. Pero en otras ocasiones sí reacciono conforme a la programación. Entonces ahí es donde viene la situación. Es como cuando dicen, agarra el toro por los cuernos, ¿no? Así es. O sea, agarra el toro por los cuernos y enfréntate al problema. No te paralizas. O sea, ahí te sale toda tu energía y sabes qué hacer y a dónde vas y qué tienes que hacer. O sea, tienes un plan a seguir. Miren, aquí tenemos a Angelita en México. Exactamente, ella nos dice: hola, buenas noches, deseo que estén muy bien por allá. Saludos a los chicos y les mando un fuerte abrazo para mis 3 amigos. Bueno, somos 2. Una pregunta: ¿cómo se llama la película donde se presentan los extraterrestres como dioses? Es que estoy buscando, pero son varios. Creo que no está viendo el programa. Está haciendo una pregunta que no tiene nada que ver con el programa. Nada que ver, ¿no? Así que yo le contesto después. Pero la que sí está en sintonía es Josefina en San Luis Potosí. Ella nos dice: hola, buenas noches, saludos con cariño a toda la mesa de trabajo. Llegué un poco tarde, pero mañana los escucho completo, así que quédate allí que mañana vamos a escuchar el Trinity. Da gracias, Eli, por la respuesta que diste. Les quiero comentar, dice ella, una experiencia cuando niña me mordió un perro y ahora tengo un perrito pequeño, pero sigo teniendo ese miedo cuando veo los perros grandes. No sé cómo superar ese miedo. Yo pensé que al tener el perrito iba a soltar ese miedo. Yo le voy a dar un ejemplo de cómo se enfrenta un miedo y se vence un miedo. Enfrentándolo. Así es. No hay otra forma. Enfrentándolo. Aquello que nos da miedo, aquello que nos produce miedo, ya entendiendo lo que es el miedo, es enfrentarlo. Alguna vez puse el ejemplo en un programa justamente hablando del miedo, en el que sentí miedo en una oportunidad, en un ejercicio que me estaban proponiendo hacer, de descender por una pendiente, en lo que llaman esa técnica del rappel. Toda la vida le he tenido miedo a las alturas. Cuando yo me acerco a un, ¿cómo se llama?, a un balcón o algo así que esté muy alto, siento ahí un miedo, siento un vértigo. Imagínense en ese momento que me dijeron que me lanzara en una cuerda, agarrado a una cuerda hacia un precipicio. Qué horror. Evidentemente, pues tenía miedo, pero resulta que en la actividad a mí me habían puesto responsabilidades, es decir, que me pusieron un grupo a mi responsabilidad, y como yo tenía la responsabilidad del grupo, me dijeron que de primero tenía que hacerlo. Claro. Y tenía al lado al instructor. Y entonces el instructor me pone todo, cuando yo me estoy poniendo todos los elementos. En el momento todo era felicidad, una cuerda nueva, un arnés nuevo, todo uno. Pero cuando ya estaba que me tocaba bajarme, ese momento es difícil y sentí miedo. Y entonces el tipo me dijo: bueno, yo no sé cómo vas a hacer, pero ahí están esperando que tú lo hagas primero. Y entonces, con todo el miedo, tiré mi cuerpo, porque eso lo habíamos ensayado en el tierra, ahí mismito lo habíamos ensayado, y la técnica y la cosa. Bueno, apliqué la técnica, y cuando ya sentí que caí en el vacío y comencé a aplicar la técnica que ya me habían enseñado, pues eso era sencillo y era fácil, y bajé, y cuando llegué allá a la parte de abajo, sentí las ganas de volver a subir y volver a hacerlo, porque descubrí que era divertido, que era bueno, que era chévere. Entonces ahí aprendí que el miedo simplemente es la respuesta inconsciente a una programación que desconocemos su origen en algunos momentos, pero que a la hora de enfrentarlo, a la hora del tú a tú con él desaparece. Quiere decir que el miedo no es tan poderoso, o la situación de miedo, entendiendo lo que es el miedo, de lo que hemos dialogado ahora, no es tan poderoso como nos han hecho creer. Se pierde el miedo increíblemente muy fácil, solo que tenemos que ser, como dice también la lógica, osados y valientes, para enfrentarlo, para enfrentar o levantar el nuevo vuelo. Entonces es una condición de mente,
Es una condición en que la mente, porque la emoción es una reacción a lo que sucede en el pensamiento, nosotros podamos confrontarnos internamente con el pensamiento y dar la orden desde adentro. Y cuando eso ocurre, el miedo, como nosotros lo éramos, sale corriendo. Pero hay que enfrentarlo. Sí, excelente, Neil, esa experiencia. Y así es. Y el miedo es como lo que más común se presenta, pero el resto de las emociones, por ejemplo la ira, la rabia, pues cuando uno se expone a situaciones de esta, lo que aconsejan algunos autores es a autoobservarnos, o sea, a ser consciente en el momento en que se nos presenta la emoción para aceptarla, para comprenderla y empezar a trabajarla. O sea, de que si hay ciertas cosas que me producen rabia, pues empezar a hacer con el tiempo, en la medida en que me vaya observando, de que eso ya no me produzca rabia, no me produzca ira, sino que bueno, ya por ejemplo, hay alguna palabra que me produce mucha rabia, entonces cuando me mandan a hacer algún oficio, eso me da rabia, a los muchachos, por ejemplo, a mí cuando era adolescente. Entonces, ya cuando mi mamá me decía que vaya a hacer esto, entonces ya en la medida en que yo me vaya observando, ya eso va desapareciendo, o sea, va desapareciendo esa emoción, al igual que el miedo. Entonces, es una forma que podemos tomar para ir trabajando cada una de estas emociones que nos producen. ¿Qué nos aporta ahí en el miedo y enfrentarlo? Es por ejemplo, el miedo cuando conocemos las consecuencias que puede haber, ¿no? Porque es algo tangible, es algo que sabemos que puede suceder. Por ejemplo, en el caso de Neil bajando el rapel, pues es el temor, ¿no? Ese miedo porque sabe que si se zafa, se puede caer, puede tener gravísimas consecuencias, una caída de esas o fatales, y pero así hay miedos que nosotros ya lo sentimos o ya lo palpamos porque sabemos lo que puede suceder. Pero por ejemplo también hay miedos, yo alguna vez tuve ese miedo cuando por ejemplo iban a hacer Sergio, me hicieron cesárea, entonces esa fue una vez que yo tuve un miedo, pero miedo que me invadió porque yo todavía no tenía conocimiento del despertar ni nada en absoluto, y yo tuve un miedo total de que yo pensé que me iba a quedar ahí porque la cesárea fue muy difícil, bastante difícil, se tardó mucho el médico, los que asistieron ahí, y yo pensé que ahí yo perdía la vida, y fue un momento en que me dio un miedo, primero porque a lo desconocido, y en segundo porque yo decía, y si yo me muero, mi hijo cómo va a quedar, con quién va a estar. Entonces ya es un tipo de miedo hacia lo desconocido, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar. Entonces es una gran inquietud, un desasosiego, es algo feo también, ¿no? Sí, el miedo a la muerte. Que yo sumando también a lo que dice esta Trini, incrementaría además de estar escudriñando todo y reflexionando todo lo que nos está pasando en lo cotidiano, yo creo que el respirar, porque el oxígeno que nosotros, o sea, la respiración es nuestro equilibrio en todos los sentidos natural, y no sabemos respirar. Entonces vamos en el día a día y como pues no estamos conscientes de esa respiración, entonces no tenemos el suficiente oxígeno que nos permite hacer esta pausa y ver si reaccionamos o no reaccionamos, ¿no? Sí, Ofe, ese es un excelente aporte y qué bueno que lo traes a colación. Resulta que el respirar, nosotros los bebés nacen respirando perfectamente. Y de hecho, cuando tú ves un bebé durmiendo, la barriga sube y baja. Y
con el tiempo, en la medida en que nos vamos ocupando de tantas tareas, de tantas cosas, vamos perdiendo la memoria de la respiración, y entonces se nos vuelve una respiración aquí en el pecho, o sea, torácica, no baja al estómago, no es abdominal exactamente, y eso trae también, es muy perjudicial para nuestra salud. Entonces el respirar bien, porque una cosa, lo que se refiere a Ofe es a la respiración profunda, o sea, tener momentos de respiración consciente, de que tomemos aire por la nariz, inflemos completamente el estómago y luego lo botamos lentamente. Eso es espectacular. O sea, en ciertos momentos del día, cuando sentamos que estamos así como muy tensos, pues respirar profundo ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y oxigena la sangre, oxigena los pulmones y es muy bueno. Y empezamos a ver la vida de diferente forma, ¿no? Sí, total. Claro. Y totalmente. Yo quiero plantear una forma, porque la pregunta es cómo hacemos para nosotros controlar las emociones. Pero una forma determinada por la teoría. Advierto. Es que ya a la hora de la hora se nos olvida todo. Después cada uno responde si sirve. Entender que la emoción, si uno comprende que la emoción es una reacción, ya íbamos ganando. Entonces después viene la pregunta, ¿reacción a qué? Una reacción a lo que pensamos. Entonces, ¿y qué es lo que pensamos? Lo que tenemos grabado. ¿Y qué es lo que grabamos? La forma en que nosotros nos relacionamos, las cosas que aprendemos, las cosas que desconocemos. Lo que entra por los 5 sentidos. Correcto. Entonces, si nosotros estamos invadidos permanentemente por emociones negativas, es una reacción a unos estados mentales, sentimentales, del sentir mental y de percepción de la vida que están equivocados. Así de sencillo. Si usted eso que está así no lo cambia, usted nunca va a cambiar las emociones, nunca. Por mucho que rece, por mucho que vaya, por mucho que vuelva, no va a pasar nada. Y por eso es que no tenemos resultados. Claro. Pero cuando el ser humano comienza a adquirir a través de nuevas experiencias, de nuevas relaciones, de nuevos aprendizajes, un concepto más cercano de la vida y de la realidad, de lo que nos rodea, por consecuencia, la reacción que en emociones se expresa va a variar. Sí, es cierto. Por ejemplo, el ir a ¿cómo es que es? A lugares naturales, al mar, a fincas, a estar con la naturaleza, eso es algo muy bueno. También, por ejemplo, si yo sé que hay personas que me rodean, que son tóxicas, que me producen muchas reacciones negativas, pues alejarme de esas personas. Mientras fortaleces tu condición, porque no puedes vivir siempre alejado. No, pues de las tóxicas siempre debemos estar alejados. Incluso llegará un momento en que estar frente a una persona tóxica ni te hará. Cuando ya hayas hecho el trabajo. Cuando hayas hecho el trabajo, así es. O sea, lo que quiero decir es que el símbolo de desaparecer, que fue el mismo símbolo de Jesús cuando desapareció después que estaba en la tumba, por decirlo así. Sí. Él desaparece porque está haciendo un proceso de resurrección. Y eso lo llevamos a lo que tú estás diciendo. Nosotros desaparecemos de ciertos espacios y ambientes porque estamos haciendo un trabajo. Luego, cuando el trabajo comience a dar frutos, aparece otra vez. Okay, con una luz diferente. Salimos imperturbables. Eso. Oye, Ney, y sumando lo que tú dices, no nada más los pensamientos de nuestras experiencias nos mueven las emociones. Muchas veces los pensamientos catastróficos de lo que va a pasar, que todavía no ha pasado. También. O de lo que pasó y cómo pude haberlo cambiado, no, o sea, vivimos en el allá y en el entonces, perdemos totalmente el piso de lo que es la realidad, y imagínate entonces la emoción pues está desbordada, porque no estamos en el aquí, en el ahora. Esa es la clave, estar en el aquí, en el ahora, y entender que el presente es el que vale, ¿no? Y con él se construye un futuro. Así es. Y entendiendo lo ocurrido, ¿no? Porque también entender lo ocurrido da fortaleza para enfrentar el presente. Aquí, si vieran las maramas que tenemos que hacer para tranquilizar a Mía,
Es impresionante. Menos mal que no es televisado esto, porque no sería presentable. No sería para nada presentable. Pero bueno, ahí estamos cumpliendo con mucho cariño y con mucho corazón a esto que nos motiva mucho, y es presentar una nueva forma de sentir y pensar en la radio. Fíjense, quisiera preguntarles a ustedes que si el planteamiento que hemos tenido de las emociones ha generado un pensamiento distinto en nosotros que lo estamos haciendo. ¿Ha ocurrido? En este momento, totalmente para mí. Sí, totalmente. Sí, claro. Es un cambio de 180 grados. Entonces, eso también está ocurriendo en quienes nos escuchan ahora en vivo, mañana en diferido, y quienes después escuchen el programa grabado. Esa es la intención, porque a nosotros nos pusieron a ver la vida desde un solo punto de vista. Ahí, mírala, esa es la vida. ¿Y cómo hago? Bueno, aprende a resolverla desde este punto de vista. Pero si comenzamos a verla desde otro punto de vista, dice, ¿y por qué no me lo dijeron antes? Porque es que se trataba de que dieras vuelta. Claro. Y que no llegaras exactamente al sentido de las cosas para que no nazcas de nuevo. Este es un tema de nacer de nuevo. Entonces, recuerden, la emoción es una reacción. Y como reacción se manifiesta en el cuerpo, físicamente hablando, a nivel celular, a nivel de nuestros órganos. Hay una expresión corporal que refleja lo que en emociones ocurre dentro de nosotros. Ay, bueno, yo quiero decir algo ahí con respecto al tema ese del cuerpo. Yo tuve una experiencia con una enfermedad emocional. Yo duré 7 años estaba diagnosticada a nivel médico con una neurodermatitis en los pies. Eso me salían como unas llagas horribles en mis pies. Y yo fui a cuanto médico de todo, medicina alternativa, medicina tradicional, y me hicieron de todo, me raspaban esas heridas. No me salía absolutamente nada. Me mandaban antibióticos, se me sanaban, volvía y otra vez me salían. Y total, al final, lo que me sanó a mí, porque ya tengo, ¿cuántos años? 3 años que no me volvió a salir una llaga, y fueron 7 años continuos. Sin medicamento. Ajá. O sea, se te acabó sin medicamento. Se me acabó sin ningún medicamento porque era una enfermedad emocional. O sea, era el mal manejo de las emociones de una situación que yo estaba viviendo con mi hija mayor, de culpa, que me estaba generando esa cuestión, esa dermatitis en los pies. Entonces, cuando aprendí a quitarme la culpa y a asumir la responsabilidad que tenía yo frente a la situación y las responsabilidades de las otras personas que integraban la situación, fue cuando me sané. Me quité un montón de bultos encima y esas heridas se fueron quitando lentamente, y ya hoy en día solté todo eso que había dentro de mi interior, y se fue la enfermedad. No, ni más nunca me volvieron a salir esas llagas. Hay un término que yo utilizo para decir qué fue lo que hiciste, y si me permites decirlo, y los oyentes, se te quitó la huevonada. Sí. Nosotros creamos muchas pendejadas alrededor de nosotros, y cuando esas huevonadas las quitamos de entre nosotros, se acaban muchas cosas. Bueno, y ahí también tengo que reconocer que la persona que me ayudó en todo ese proceso fue aquí mi querido Neil. Sí, yo lo único que te decía es quítate las huevonadas, sí, y eso desaparece. Y miren, fui a psicólogo, fui a dermatólogo, fui de cuánta cosa yo fui, pagué, de todo, hasta un exorcista fui y todo, pero nada. Y con todo esto que estamos hablando ahora aquí, de que eso es algo que huevonadas, como dice Neil, y el tema del cambiar la concepción o comprender la diferencia entre la culpa y la responsabilidad fue lo que a mí me ayudó muchísimo, o sea, fue mi detonante para que esa enfermedad se fuera de mi vida. Eso es un ejemplo para entender que si nosotros corregimos la percepción que estamos teniendo de alguna situación y la comprendemos de forma lógica e inteligente, o como originalmente debe ser, de acuerdo a los parámetros. Por ejemplo, nosotros la semana pasada hablamos del divorcio, antepasada. Sí. Hombre, si uno entiende que es realmente todo este manejo,
uno emocionalmente lo va a enfrentar diferente. Porque uno se mete en los líos en que se mete y siente lo que siente y jode lo que jode y pasa todo lo que pasa. Porque no tenemos claridad en el pensamiento. Porque la percepción que tenemos de la vida es equivocada. ¿Por qué? Porque nos enseñaron mal, porque crecí mal, bueno, por tantas cosas que hablábamos aquí ese día. Sí. Pero cuando uno busca, cuando uno entiende, cuando uno comprende, entonces uno enfrenta la vida diferente porque el pensamiento cambió. Claro. Si el pensamiento cambió, cambia la emoción. Entonces aparecen las emociones libertarias. No, y que, liberan. Tú, cuando decías esto, te liberaste. Ganaste, Neil. Yo quería comentar precisamente del tema anterior de lo que es el divorcio, porque yo, por ejemplo, ahorita que estoy escuchando, estoy reflexionando, ¿no? Me estoy recordando lo que estuvimos viendo en esos dos programas y es eso, ¿no? Básicamente el dar con lo que nos está afectando, cómo conocernos, cómo detectar eso, porque por ejemplo en mi caso, que hablábamos de lo de la separación, pues es algo que a la larga te va robando tu paz, tu tranquilidad, te ocasiona mucho estrés, hay desgaste porque, por ejemplo, en mi caso duré mucho tiempo, ¿no? Con que yo quería cambiar a la otra persona y es un sufrimiento, es algo feo de que pues día a día te das cuenta de que por momentos sí hay un cambio, pero ahí está permanente, o sea, es su manera de ser y nadie va a cambiar a otra persona. Entonces ese desgaste te enferma, te cansa. Entonces mira lo que tú dices. Mira, ¿cómo? Cuando tú comprendiste en tu pensamiento, cuando tú hiciste el clip de que tú no vas a cambiar a nadie, cuando tú solo entendiste, cuando tu pensamiento lo entendió, surgió como resultado la comprensión de lo que estás viviendo. Y esa comprensión te permitió a ti dar un paso, una decisión que si las emociones te seguían invadiendo, muy probablemente lo hubieses prolongado, digámoslo así, pero partiendo de la base de que no tenías una percepción clara en lo que tú dijiste, nadie cambia a otro. Podemos nosotros incidir, compartir, pero la esencia de cada persona es la esencia de cada persona. Y esa persona en su crecimiento determinará sí o no. Nosotros no podemos hacer nada ahí. Entonces, eso clarifica y puede resolver muchas emociones encontradas que podamos tener. Claro, porque te clarifica eso, ¿no? Ya en mí se quita esa culpa o ese remordimiento que me pudo haber quedado, pero yo digo, bueno, creo que fue la mejor decisión y es el respetar, ¿no? Bueno, pues entonces que cada quien siga su camino, pero ya no hay eso que afecte, ese rencor, ese sentimiento negativo. Entonces y ahora me siento súper tranquila, me siento en paz, me siento con muchas ganas de vivir, con muchas expectativas, con un montón de ganas de hacer muchas cosas, tengo muchos proyectos y eso me cambió totalmente la panorámica, ¿no? Entonces ahí es donde me doy cuenta de esas emociones y cómo conlleva todo esto para tener una mejor vida y tener esa sanidad precisamente emocional, como es el tema que es el programa. Y fue tu decisión. Esa es lo importante, fue una decisión tuya. Ofe. Ya vamos cerrando el programa. Tú eres una persona, los que te conocemos, eres una persona extrovertida, que te gusta conversar, que te gusta tener amigos. Quedó en shock. En fin, tantas cosas. ¿Te consideras altamente emocional? Fíjate que no. Yo me considero una persona pensante. O sea, soy más pensante que emocional. Aunque a veces, por ejemplo, mi papá siempre me dice que soy muy sentimental y muy emocional, pero no me considero tanto así. Claro, fíjate que aquí hay algo que quiero plantear, a ver qué me dicen las mujeres de la mesa de trabajo, porque se dice que la mujer está más amarrada por lo emocional. Es decir, la mujer no controla
las emociones como de alguna manera dice que el hombre la maneja. Bueno, ¿qué dicen pero ustedes? A ver. Yo pienso que yo digo que sí somos más Pero emocionales. una por una, viste que ya las tocó la emoción. Tranquila. Yo primero. Pido la palabra. Yo pienso que ahí en ese aspecto no podemos hablar de hombre-mujer, sino del lado femenino y el lado masculino del cerebro, porque es que cuando hablamos hombre-mujer, yo ahí sí como que sale que ahí como nos volvemos como muy feministas o como muy machistas. Entonces, y es algo relativo, porque hay hombres que son emocionales. Yo he conocido hombres emocionales y peor que las mujeres. Las mujeres tenemos la tendencia porque es algo más del lado femenino del cerebro, pero los hombres también son muy emocionales. Yo sí me considero una persona emocional y ese es un reto mío. Yo digo que sí. Yo digo que sí somos más emocionales las mujeres y mi punto de vista es porque como mujeres nuestro carácter se ve influenciado hasta por los ciclos de la luna, se ve influenciado por nuestros trastornos hormonales. Entonces, no somos un estuchito de monerías las mujeres. Sí cambiamos totalmente. En un día podemos estar, no sé, con unos altibajos emocionales que nos ven como locas, o sea, van a decir el tema hormonal minutos estaba contenta duro. y ahorita ya se enojó y ahorita yo digo que sí somos más emocionales nosotras las mujeres, y eso influye mucho, ¿no? Pues los ciclos de la luna, como había comentado, las hormonas, lo que son nuestros cambios hormonales y todo eso, por supuesto que sí nos afecta mucho. ¿Qué dice Ofe? Sí, yo digo que, bueno, en el sentido de nuestro ser mujer, por supuesto que somos un caldo de emociones, ¿verdad? Pero nuestras hormonas se mueven cada ciclo y es una cosa terrible. pero en el día a día, sí, pero ¿sabes? Yo creo que somos emocionales porque estamos tan condicionadas las mujeres a ciertos patrones de conducta de la sociedad que no nos valorizamos tal cual somos. Entonces, pues sí dependemos emocionalmente de que un hombre nos haga caso o que tengamos una pareja. Es muy difícil ver a una mujer sola que ella que esté completa en todos los sentidos. O sea, si tú estás divorciada, por ejemplo, y vas en la vida divorciada y riéndote feliz de la vida, si te dicen, ay, no creo que sea verdad, porque estás sola. Entonces, en lo interior de estar deprimida esta mujer, no, lo que pasa es de que estamos, yo creo que ese es otro tema de otro programa, Ney, porque nos metemos a ese tema y te lo juro que nos amarramos aquí hasta bueno, es más, no tenemos visión noticiosa, con eso te digo. Bueno, yo aportaría que originalmente no lo son. Originalmente no tiene, bueno, ahora te toca a ti. Originalmente no lo son. Simplemente la mujer es más sensible, que es diferente. Y al ser más sensible fue más propensa a cierta manipulación que instauró en ella una condición, como dijo Feli hace último, de condicionamiento que reacciona más fácilmente al estímulo emocional. Sin embargo, es algo que la mujer debe entender, comprender y superar. Así como el hombre es instintivo, la mujer es emocional. Así como el hombre tiene que... Intuitivas, por supuesto. Así como el hombre tiene que trabajar su instinto, es decir, aquello que está relacionado con el primer logosol o el primer chakra, la mujer tiene que manejar o aprender a manejar el tema emocional que está relacionado con el segundo logosol. A cada uno, esta fuerza de manipulación decidió atacar en un aspecto para que ese ataque pues generara un desequilibrio
equilibrio entre él y ella, y es precisamente pues lo que nos sucede. Por eso entenderlo, comprenderlo, tener ese conocimiento, buscar de qué manera sucedió, nos puede a nosotros permitir hacer un clip, como lo estábamos diciendo hace unos minutos, y lo que quisiera decir es que las emociones no van a cambiar porque yo quiera que cambien. Las emociones son el resultado, son un resultado, es el efecto apenas. Bueno, apenas no, el efecto posterior. Hay que trabajar es la causa. Y si lo trabajamos como lo estamos diciendo, los efectos los vamos a comenzar a ver. Okay. Bien, ya son las 8:52, esto se puso bueno, se alargó bastante, pero interesante el diálogo. Ay, no, siempre se alarga, por eso te digo que ya vamos a quitar ese programa de visión noticiosa. No. Para tomar ese tiempo. Nada más es en la mañana. Así es, saludamos a todos los oyentes que están conectados hoy en vivo y en directo, y saludamos a todos los que se conecten mañana a las 9 de la mañana, hora de Colombia, 8 de la mañana, hora de México, y los que luego descarguen el audio y lo escuchen en cualquier momento. A todos ustedes, gracias por darse la oportunidad de compartir con nosotros estas charlas, porque de esa forma hemos querido presentar esta dimensión de Planeta Conciencia, un programa charlado a través de la experiencia y percepción que tiene la mesa de trabajo, también sumado a lo que cada uno de ustedes quiera participar. Un saludo de despedida a todas ustedes. Ofe. Ay, Neil, pues estamos como que cuando nos despedimos muchas veces y dicen la que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Como decimos acá, parecemos el circo Hermanos Gasca. Siempre, esta es la última semana, nos vamos, y ahí sigue. Dura como un año así. Sí, no, acá también hacían lo mismo los hermanos Gasca. Pero bueno, qué padre tema, la verdad me encantó, porque me hizo transformar mi pensamiento, y espero que también a muchos de nuestros oyentes que están en este momento sintonizándonos, y como tú dices, los que vendrán después, porque esta forma nueva de percibir a las emociones y a los sentimientos, pues nos da totalmente más valor a nuestro espíritu, nos da más valor a nuestra luz, y nos da más conocimiento de lo que en realidad somos y en lo que en realidad es nuestro cuerpo, porque muchas veces le hacemos un daño tan inconscientemente que después ya vienen los problemas difíciles, ¿verdad? Entonces, si nosotros cambiamos estos conceptos, revalorizamos esta escala de conceptos, bueno, vamos a ver la vida de diferente forma, y vamos a ver nuestro cuerpo y lo vamos a entender de una manera diferente. Totalmente. Gracias, Ofe. Estamos pendientes para el próximo martes a las 7:30, 6:30 en México. Así será, Nelly. Claro que sí, gracias. Ofe, perdón, Lili. Otra vez yo, sí. Sí, muy muy lindo el programa, también a mí me encantó, aprendí mucho, y es en donde yo veo lo que es precisamente hacer un trabajo interior, ¿no? Cómo tener ese conocimiento y aplicarlo a nuestra vida, porque no nada más es quedarnos con la información de que sí, yo sé esto, yo sé aquello, yo sé lo otro, etcétera, pero no se aplica a la vida, y como este tipo de programas son en donde pues aquí tenemos las herramientas, ¿no? De cómo hacer ese trabajo interior. Entonces yo quiero seguir aprendiendo más de mí, conociéndome más a mí misma para ir detectando esas zonas erróneas que yo tengo, o lo que es mi lado flaco, para seguir trabajando en ello, ir aprendiendo para ir memorizando todo eso y sacar de mi mente todo ese ruido y toda esa basura que no me sirve y que no me ha ayudado para de alguna manera yo tener ya esa capacidad de sentir, de entender, de controlar y modificar mis estados emocionales que se me puedan presentar, ¿no? De aquí a futuro. Y concluyo como ya sabes, Neil, a mí me encanta compartir las imágenes o reflexiones. Les voy a leer esta reflexión que ayer te la compartí en el noticiero, y creo que va muy ad hoc con el tema que acabamos de hacer. Dice: cuando la situación es buena, disfrútala. Cuando la situación es mala, transfórmala.
Cuando la situación no puede ser transformada, transfórmate. Yo les mando un abrazo, chicos, que pasen buenas noches y saludos a todos para mañana que nos vayan a escuchar en diferido. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias Lili. Trinidad. Bueno, sí, muy contenta de este programa, me pareció súper enriquecedor, todas las experiencias que hemos compartido, todo este conocimiento que también hemos compartido, pues es lo que nos enriquece como seres humanos. Y en definitiva hay muchas cosas más por aprender, por desaprender, que nos aporten a nuestra vida. La verdad es que nosotros a veces vemos la vida de una forma tan compleja, tan complicada, nos cargamos de tantos bultos propios y ajenos que en el transcurso de los años cada vez se van haciendo más pesados. Y lo que tenemos que empezar a comprender es que es lo contrario, cada vez los bultos tienen que ser más livianos. En la medida en que vamos aprendiendo y conociendo, vamos quitándonos todos esos paradigmas, todas esas imposiciones que nos enseñaron en la sociedad, que nos implantaron con la manipulación, y ir viviendo la vida de una manera más ligera, más simple, más básica y más conectados con la creación. Entonces, muchísimas gracias a todos por estar ahí, siempre al pendiente de esta revista radial. Nos vemos entonces el próximo martes a las 7:30, como de costumbre, con otro tema interesante. Gracias a todos. Gracias Trinidad, gracias a Lili y a Ofe que participaron y realizaron este programa con todo el cariño para ustedes. Recuerden que pueden escucharnos el próximo martes, como dijo Trinidad, a las 7:30 hora de Colombia, 6:30 hora de México. Serían 2 horas más, es decir, a las 9:30 de la noche en Argentina. Un fuerte abrazo de corazón a corazón y recuerden, Planeta Conciencia es la nueva forma de sentir y pensar en la radio. Buenas noches. Planeta Conciencia, la nueva forma de sentir y pensar en la radio. Programa de la voz de la conciencia.